Cordial saludo para todos. Esta es la actividad 2.1 denominada Mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. Como primera instancia, nuestro grupo está conformado por Edier Ardila Lagos, Carlos Alfredo Rentería Palacios, quien les habla, y Cristian Camilo Duarte. Entonces, el concreto reforzado es uno de los materiales más importantes en la ingeniería estructural, y comprender cómo se relaciona el acero y el concreto nos permite diseñar estructuras más seguras y duraderas. En ese trabajo analizamos los fundamentos que rige el diseño del concreto armado según la NSR 10 y la ASI 318, y yo daré inicio explicando un aspecto clave: los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo, que son esenciales para entender cómo ambos materiales trabajan juntos como una sola unidad estructural. Entonces, la adherencia se define como la capacidad de unión entre la superficie del acero y el concreto que lo rodea. Gracias a esta unión, los esfuerzos se transmiten correctamente entre ambos materiales, garantizando resistencia y estabilidad. Entonces, esta adherencia se logra mediante tres mecanismos fundamentales: uno, que es el químico; dos, el físico o por fricción; y tres, el mecánico. Entonces, como primero tenemos la adherencia química, que se genera por la reacción entre el acero y la pasta del cemento durante el fraguado. Aunque su efecto es limitado, establece la base inicial de la unión. Como segundo, tenemos la adherencia física o por fricción, que aparece cuando el acero intenta deslizarse dentro del concreto endurecido, generando fuerza de fricción que resiste ese movimiento. Este mecanismo es más efectivo cuando la mezcla está bien compactada y la superficie del acero está limpia. Y como tercero, tenemos la adherencia mecánica, la más relevante, y se produce gracias a las corrugas de las barras, que actúan como un anclaje natural y permiten transferir los esfuerzos de tracción al concreto, evitando deslizamientos, ¿cierto? Ahora bien, existen varios factores que influyen directamente en la adherencia, como la ubicación del acero, que si está, diría yo, muy cerca de la superficie, reduce la unión. Tenemos también lo que es el recubrimiento del concreto, que protege las barras y mejora la transmisión de refuerzos. Tenemos también el tipo de agregado, ya que los más rugosos o gruesos, podemos decir, y bien graduados, favorecen la adherencia. Tenemos también la aplicación de imprimantes, que si no se usan correctamente pueden reducir la unión química. Y por último tenemos lo que es el confinamiento, que gracias a los estribos ayuda a mantener el concreto compacto y sin fisuras. Entonces, en resumen, la adherencia entre el concreto y el acero depende de múltiples factores, tanto el material como la correcta ejecución en obra. Así que podemos entender estos mecanismos, que son muy esenciales para garantizar, uno, lo que es la seguridad; dos, la durabilidad y desempeño de las estructuras en nuestras edificaciones. Entonces, listo, muchas gracias, y le doy paso a mi siguiente compañero. Longitud de desarrollo. La longitud mínima de una barra de refuerzo necesaria para que alcance su esfuerzo de influencia sin fallar por falta de adherencia al concreto. En este ejemplo vemos que hay una sección viga-columna, y las barras amarillas significa el refuerzo que tiene la viga, y la longitud de desarrollo es la longitud necesaria para adherirse de un elemento a otro, en este caso de la viga a la columna. Factores que influyen en la longitud de desarrollo de refuerzo: el diámetro de la barra, la resistencia del concreto, el recubrimiento y el espaciamiento, y el refuerzo transversal. La NSR 10 no establece un procedimiento específico, pero sí fija los requisitos de diseño y cálculo para la longitud de desarrollo y el traspase de barra de concreto de refuerzo. Procedimiento y evaluación de la longitud de desarrollo.
La N-Serie se establece título C, capítulo C.12, que la fuerza de tracción o compresión del refuerzo debe desarrollarse mediante una longitud embebida en el concreto usando ganchos, barras con cabeza o dispositivos mecánicos sin emplear ganchos ni barras con cabeza para compresión. Aquí vemos un ejemplo de una hoja de cálculo, ¿sí? Con todos los requisitos del tema de traslapos, de longitud de desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá están todos los diámetros de las barras, los números de barras y las diferentes resistencias del concreto, de 210, 280, 350. Un ejemplo, para una barra número 5 necesito 35 centímetros de longitud de desarrollo para adherirme, para anclarme a un elemento que tenga esta resistencia, 210. O si son 280, serían 30 centímetros. Requisitos y especificaciones de la normatividad colombiana. La longitud de desarrollo en tracción para barras o alambres corrugados se calcula según el C.12.2 o C.12.2.3. Aquí están todos los traslapos de alambres corrugados con su diferente tipo de alambre y las diferentes resistencias del concreto y sus diferentes longitudes de desarrollo. Desarrollo de paquete de barras. En el paquete de barras, la longitud de desarrollo de cada barra se incrementa un 20% para 3 barras y 33% para 4 barras. Para el cálculo de recubrimiento, espaciamiento y confinamiento, el paquete se considera como una sola barra equivalente cuyo diámetro se obtiene al área total y cuyo centroide coincide con los paquetes. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se amarran los diferentes tipos de barras y acá también con sus respectivos estribos o flejes y las cantidades de barras dependiendo del diseño estructural. Desarrollo de ganchos estándar. La longitud de desarrollo para barras con ganchos se calcula según el C.12.5.2 y los factores de C.12.5.3 sin ser menor de 8 veces el diámetro de la barra o 150 milímetros. Se determina con una expresión que depende del esfuerzo del acero, la resistencia del concreto y el diámetro de la barra, aplicando un factor de 0,75 para el concreto liviano. Aquí está una hoja de cálculo que hicimos y pues se están todos los diferentes tipos de barra y con las diferentes resistencias de 210, 280 y 350 y este es el traslapo o el empalme según el tipo de barra. Entonces para una número 5 si estamos usando 210 necesitamos 91 centímetros o si es 280 pues 79 centímetros. La N-Serie nos exige que para los proyectos tenemos que usar estos traslapos clase B. Entonces, que serían, por ejemplo, en el mismo caso de la número 4, por ejemplo, una barra número 4 necesitamos 95 centímetros para 210 de resistencia o 280 necesitamos 82 centímetros. A mayor resistencia, menor traslapo. Empalme de refuerzo. Entonces, acá está un ejemplo de los diferentes tipos de empalme de refuerzo. En el software hay 3 tipos de empalmes por traslapo, empalmes mecánicos y empalmes soldados. Los que les acabo de mostrar son los empalmes más usados, que son los traslapos convencionales, que son estos mismos, que son superponer 2 barras y amarrarlas pues con la longitud de esa barra. Este es un ejemplo de cómo se verían. En el refuerzo superior sería la mitad del vano y en el refuerzo inferior al lado de los apoyos. Empalmes mecánicos no muy usados, que son empalmes que se unen barras de refuerzo mediante conectores especiales que se enroscan o se prestan. Estos no son muy usados, pero son más resistentes, pero más costosos y requiere más conectores metálicos especiales, requiere mayor precisión y mano de obra calificada. Y los empalmes soldados que comúnmente no se utilizan son barras de refuerzo mediante soldadura, garantizando la continuidad del acero de la estructura. Las soldadoras de empalmes deben cumplir con el código ANSI AWS D 1.4. Además, un empalme totalmente suave debe desarrollar al menos 1.25 FY. La verdad no lo recomiendo.
Y la NSR 10 no especifica un método exacto para evaluar los empalmes del refuerzo, pero indica que deben cumplir con los requisitos de los materiales definidos del título C del reglamento. Requisitos especiales para empalmes por traslapo. Empalme por traslapo a tracción. Existen dos tipos de traslapo. Por norma general, los traslapos a tracción deben ser de clase B, pero existe una sección para usar clase A establecida en C12.15.2. Cuando se empalmen barras de diferente diámetro, se debe tomar la longitud de desarrollo a tracción mayor calculada de las dos. Se debe tener en cuenta que la longitud mínima de traslape es de 30 centímetros. Empalme por traslapo a compresión. Existen dos fórmulas para calcular la longitud de traslapo a compresión, según la resistencia del acero. Se debe tener en cuenta que si el concreto tiene resistencia menor a 21 megapascales, la longitud de traslapo debe aumentarse en 1/3. También tener en cuenta que la longitud mínima de traslape es de 30 centímetros. Cuando se empalmen barras de diferente diámetro a compresión, se debe calcular la longitud de desarrollo a compresión de ambos diámetros y se debe tomar el mayor. Empalme por traslapo en columnas. En columnas sometidas a cargas de compresión se aplican los requisitos vistos en C12.16.1 y C12.16.2 mencionados en la anterior diapositiva. Cuando el elemento está sometido a tracción, se pueden utilizar traslapos de clase B o clase A, dependiendo de la cantidad de barras empalmadas y si hay escalonamiento entre los traslapes o no. En elementos sometidos a compresión con espirales se puede reducir la longitud de traslape multiplicando por 0,75 y teniendo en cuenta que la mínima longitud de traslape es de 30 centímetros. En elementos sometidos a compresión también se puede reducir la longitud de traslape multiplicando por 0,83 siempre y cuando los estribos cumplan con unos requisitos de área efectiva establecidos en C12.17.2.4 y se debe tener en cuenta que la longitud mínima de traslape es 30 centímetros. Relación entre el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante. El módulo de elasticidad es una propiedad de un material que mide su rigidez. Entre más alto sea el valor de módulo de elasticidad de un material, significa que es más rígido y que se requiere una mayor fuerza para lograr una deformación en él. El módulo de elasticidad se calcula como el esfuerzo sobre la deformación. La relación de Poisson es una constante que nos indica la relación entre la deformación producida en sentido perpendicular a la aplicación de la fuerza y la deformación presentada por el material en la misma dirección de aplicación de la fuerza. El módulo de cortante también es una propiedad que mide la rigidez del material. Entre más alto sea el módulo de cortante de un material, significa que más rígido es y más resistencia ofrece a la deformación ante torsión y corte. La fórmula para calcular el módulo de cortante es tau, que es el esfuerzo cortante, dividido entre gamma, que es la deformación acortante. Relación entre el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante. Estas tres constantes se relacionan mediante la fórmula mostrada. Con esta fórmula podemos calcular cualquiera de las variables siempre y cuando conozcamos las otras dos. Análisis y conclusiones. Análisis. Los mecanismos de adherencia permiten lograr un trabajo óptimo entre el concreto y el acero en la transferencia y resistencia de esfuerzos de tracción y de compresión. La longitud de desarrollo nos permite asegurar que las barras alcancen su esfuerzo de fluencia antes del deslizamiento, aprovechando así las propiedades del acero. En cuanto a los empalmes del refuerzo, su adecuada ejecución es crucial para evitar concentraciones de esfuerzos o fisuración longitudinal. Los aspectos especiales del empalme por traslape son muy importantes en estructuras sismorresistentes. La relación entre el módulo de elasticidad, el módulo de cortante y la relación de Poisson nos proporcionan una base físico-matemática para describir el comportamiento y deformaciones de los materiales. En conjunto, estos conceptos conforman una visión integral del comportamiento del concreto reforzado, lo que nos permite poder desarrollar estructuras seguras y duraderas. Conclusiones. El concreto reforzado, al combinar la resistencia a compresión del concreto con la ductilidad y resistencia a tracción del acero, constituyen un material estructural altamente eficiente, siempre que sus componentes trabajen en conjunto de manera armónica. Los mecanismos de adherencia y las condiciones de anclaje son esenciales para lograr esa cooperación.
De allí podemos entender por qué la inclusión de los requisitos mencionados en el video en la normatividad colombiana. Y también podemos entender la importancia de dar cumplimiento a esos requisitos en la construcción de edificaciones sismorresistentes. También es importante comprender las propiedades elásticas de los materiales porque nos permiten predecir su comportamiento. Muchas gracias.